Hola amores, bienvenidos a mi canal de YouTube una semana más. Para los que no me conozcáis, mi nombre es Anabel y bueno, lo primero que os quería desear un feliz año nuevo, ya que este es el primer tutorial de este año 2023. Y bueno, vamos a comenzar el año con uno de los tutoriales que más me pedís, y es que son los tutoriales de ropa. Para ello os traigo este tutorial de esta sudadera con hombro caído, súper cómoda, práctica y lo más importante, súper fácil de hacer. Las sudaderas son una prenda que no nos puede fallar en nuestro armario cada invierno, ya que es un básico del día a día. Deciros que el patrón de esta sudadera lo podéis comprar o bien escribiéndome por privado a mi Instagram o a mi Gmail, que os lo dejo por aquí abajo. El patrón lo tenéis desde la talla S a la XL, es decir, desde la 38 a la 46. Ya veis que es una sudadera oversize, así que cada talla tallará a la que utilicéis habitualmente. La tela que voy a utilizar para hacer esta sudadera es esta tela de punto, que ya veis que por la parte de detrás tiene como si fuese el rizo de una toalla. Es una tela súper suavita y calentita. También podéis utilizar cualquier punto, como punto camiseta si la queréis más finita, French terry, punto sudadera, como queráis. Para hacerla voy a utilizar dos tonos, uno en color gris y otro en color verde. Ya veis que son los mismos géneros de tela y es que la voy a combinar poniéndole las mangas en color gris y el resto en color verde. La podéis combinar de los tonos que más os gusten, que queda súper chula, o hacerosla lisa, como queráis. Esta tela la podéis encontrar en Divazuz. Os voy a dejar el link directo a su página web en la cajita de descripción de este vídeo, junto a mi código de descuento con un 10% de descuento por si os apetece echarle un vistazo. Vamos a extender muy bien la tela sobre una superficie plana, la plegamos dejando el derecho en su interior, colocamos el patrón de la espalda haciendo coincidir la doblez de la tela, como veis, lo sujetamos con alfileres y cortamos dejando 1 centímetro como margen de costura por todo el contorno. Ya veréis que este patrón es el mismo tanto para la espalda como para el delantero. En la parte de arriba, donde está el cuello de la espalda, también está marcado el del delantero. Así que una vez que cortemos la espalda, lo volvemos a colocar de nuevo en la doblez de la tela, lo sujetamos con alfileres y cortamos una misma pieza. Al finalizar de cortar vamos a marcar con jaboncillo de sastre o algún boli para tela en una de las dos piezas el cuello del delantero y cortamos. Por último vamos a marcar con un piquete los centros de ambas piezas, tanto de la parte de arriba del cuello como de la parte de abajo. Después volvemos a plegar la tela, colocamos el patrón del puño, lo sujetamos con alfileres y cortamos dejando 1 centímetro como margen de costura por todo el contorno. Una vez hecho, volvemos a plegar la tela, colocamos el patrón del puño bajero haciendo coincidir la doblez de la tela, lo sujetamos con alfileres y cortamos dejando 1 centímetro como margen de costura. Para cortar las dos mangas volvemos a plegar la tela, siempre dejando el derecho en su interior, colocamos el patrón haciendo coincidir la doblez de la tela por donde se indica, lo sujetamos con alfileres y cortamos dejando 1 centímetro como margen de costura. Y una vez que tengamos cortadas las dos mangas vamos a marcar con un piquete los centros tanto de la parte de arriba como la de abajo. Vamos a enfrentar los derechos del delantero y la espalda, sujetamos los hombros con alfileres y le pasamos una puntada.
Para coser este tipo de telas elásticas, o bien la podemos coser con la remalladora, al igual que voy a hacer yo, o coserla con la máquina de coser con una puntada recta, utilizando este tipo de aguja para nuestra máquina de coser de punto jersey, que podéis encontrar en cualquier mercería. Simplemente cambiamos la aguja de nuestra máquina de coser y vamos a poner la puntada recta 2 puntos más alargada, para que de esta manera, al coser la tela elástica, al ser la puntada más alargada, pueda ceder y así evitaremos romper el hilo. Y si vuestra tela es muy elástica, pues utilizaremos la puntada en zigzag. Bien, y una vez lista, abrimos nuestra sudadera y con el derecho mirando hacia arriba vamos a colocar la manga enfrentando los derechos. Hacemos coincidir el piquete central de la copa de la manga con la costura del hombro, la sujetamos con alfileres y le pasamos una puntada. Una vez hecho, plegamos nuestra sudadera enfrentando los derechos, hacemos coincidir muy bien la costura de la finalización de la manga, sujetamos con alfileres todo ese recorrido desde la punta de la manga hasta la finalización del costado y le pasamos una puntada. Y una vez lista le damos la vuelta. Después vamos a coger las dos piezas de los puños, la plegamos por la parte del largo enfrentando los derechos como veis y le pasamos una puntada a esos laterales. Y lo mismo haremos con el puño bajero, lo plegamos enfrentando los derechos y le pasamos una puntada a ese lateral. Una vez hecho, vamos a plegar el puño bajero dejando el derecho en el exterior, como veis. Lo plegamos por la parte de la costura y vamos a marcar con un alfiler el centro frontal. Una vez hecho, lo volvemos a plegar haciendo coincidir ese centro y la costura para marcar con un alfiler los dos centros de ambos laterales. Y lo mismo haremos con los puños de las mangas, lo plegamos como veis a la mitad dejando el derecho en el exterior y vamos a marcar el centro frontal con un alfiler. Una vez listo, vamos a introducir el puño bajero en el bajo de la sudadera, como veis, enfrentando los derechos, dejando la doblez del puño mirando hacia arriba. La costura del puño bajero tenemos que hacerla coincidir con una de las costuras de los costados de la sudadera. Los piquetes centrales con el piquete frontal y de la parte de atrás de la sudadera y el otro piquete central con la otra costura del lateral del costado de la sudadera. Lo dejamos sujeto con alfileres y le pasamos una puntada. Ya veréis que el puño es un poquito más pequeño que el bajo de la sudadera, para que así se nos quede ajustado a la cintura. Y de la misma manera vamos a colocar los puños en el bajo de las mangas. Lo introducimos dejando la doblez mirando hacia arriba, enfrentando los derechos. Hacemos coincidir la costura del puño con la costura de la manga y el piquete central con el piquete central frontal de la manga que ya dejamos marcado al cortar la manga y lo dejamos sujeto con alfileres. Ya veréis que los puños de las mangas también son más pequeñitos que el bajo de la manga, para que así se nos queden ajustados a la muñeca. Ahora veréis cómo coser el puño de las mangas y el puño bajero. Ya veréis que es súper fácil, simplemente tenemos que ir tirando de los puños para que así lo vayamos ajustando a los bajos. Como veis, aquí estoy cosiendo el puño bajero al bajo de la sudadera.
Para ello simplemente, como os decía, vamos tirando un poquito del puño hasta hacerlo coincidir con cada piquete central y de esta manera dejarlo ajustado al bajo. Ya veréis que es súper fácil, simplemente tenemos que ir ayudándonos muchísimo de las manos para ir tirando de él e ir acoplándolo al bajo a la vez que vamos cosiendo. Y lo mismo haremos para coser los puños de las mangas. Como veis, vamos tirando del puño para acoplarlo al bajo de la manga hasta llegar al piquete central. Ya veréis que se acopla súper bien, ya que la tela es elástica y podemos ir tirando de ella para acoplarla a los bajos. Ya veréis que con la ayuda de las manos, a la vez que vamos cosiendo, es súper fácil. Y una vez listo lo echamos hacia abajo y así nos quedaría. Ya veis que queda súper bien. Ahora solo faltaría darle un buen planchado. Bien, ya veréis que en el patrón no viene incluido el cuello de la sudadera, ya que depende muchísimo de la puntada que vayáis a utilizar al coser la sudadera. Si es con remalladora o con máquina de coser, pues ya variaría 1 centímetro más o 1 centímetro menos. Y vi mejor cortarlo sobre la marcha al finalizar de coser la sudadera, ya que se trata simplemente de un rectángulo, para que así se nos quede perfectamente ajustado al cuello. Para cortar el cuello simplemente vamos a medir todo el contorno del cuello de la sudadera. A esa medida le quitamos 6 centímetros para que así podamos ajustar el cuello al cuello de la sudadera, al igual que hemos hecho con los puños. Y vamos a cortar un rectángulo con esa medida por 6 centímetros de ancho. Una vez listo lo plegamos enfrentando los derechos y le pasamos una puntada a ese lateral. Una vez hecho lo plegamos a la mitad dejando el derecho en el exterior y marcamos el centro frontal con un alfiler. Después lo volvemos a plegar haciendo coincidir la costura y ese centro para marcar con otros 2 alfileres los centros de ambos laterales. Para colocar el cuello al cuello de la sudadera tenemos que hacer exactamente igual que hemos hecho con los puños. Hacemos coincidir la costura del cuello con una de las costuras de los hombros, los piquetes centrales con el piquete central frontal de la sudadera y con el piquete central frontal de la parte de atrás de la sudadera y el otro piquete con la otra costura del hombro. Acordaros que ya dejamos marcados esos piquetes centrales en el cuello al cortar la sudadera. Lo dejamos sujeto con alfileres y le pasamos una puntada por todo el contorno exactamente igual que hicimos con los puños, tirando del cuello hasta dejarlo acoplado, guiándonos por los piquetes centrales totalmente al cuello de la sudadera. Por último le damos un buen planchado a nuestra sudadera y ya la tendríamos totalmente terminada. Ya habéis visto que es una sudadera súper fácil de hacer, no tiene complicación ninguna, así que os animo a que se la hagáis porque es súper práctica y cómoda. Os espero la semana que viene con un nuevo tutorial en el que os enseñaré a hacer el pantalón de chándal, para así tener el conjunto completo, que ya veréis que también es súper fácil de hacer y queda ideal. Un besito y hasta la próxima semana. ¡Chao! I've been all